Uno de los días más difíciles para la humanidad y para todo el universo fue seguramente el día que murió Jesús en la cruz. Esa tarde el universo estaba presenciando la muerte de su creador. La humanidad estaba viendo la muerte injusta de un inocente. Y fue un día de llanto, un día de tristeza para todos los seguidores de Jesús. Había muchos seguidores de Jesús y fue un día de llanto y de tristeza. Y esa tarde fue una tarde muy triste para todos los que seguían a Jesús. Yo me imagino allí en Jerusalén muchos de los que habían sido sanados por Jesús y estaban allí presenciando la crucifixión de nuestro Señor. Muchos de los que habían sido favorecidos por los milagros de Jesús estarían en aquel lugar. Algunos de los paralíticos que habían sido sanados y que ya podían caminar. Algunos de los endemoniados que habían sido liberados de los demonios seguramente estaban en ese lugar. Me imagino a los ciegos que habían recibido la vista y que estaban en ese lugar viendo y presenciando la muerte de Jesús en la cruz. Y habían recobrado la vista por un milagro hecho por el Señor y ahora esa misma vista le estaba haciendo ver la muerte del Señor. Quizás allí en aquel lugar había mucha gente de los 5.000 que habían sido alimentados con 5 panes y 2 peces. Y seguramente ellos vivían en el norte, pero como era la Pascua, muchos de ellos habrían llegado hasta Jerusalén. Y estarían en aquel lugar y estarían viendo la crucifixión de aquel que había hecho el milagro de alimentar a tantas personas con tan poco. Y esa tarde de mucha gente, donde mucha gente estaría angustiada, donde mucha gente estaría decepcionada, porque ellos pensaban que iba a ser un rey que los iba a liberar del poder romano, y estarían tristes, estarían decepcionados, pero estarían tristes y decepcionados a pesar de que Jesús muchas veces había dicho que era necesario que Él muriera. Era necesario que fuera a Jerusalén, era necesario que muriera en una cruz y era necesario que resucitara al tercer día. Incluso pocos días antes, la semana anterior a la Pascua, Él le había anunciado esto a sus 12 discípulos. En Mateo capítulo 20, versículo 18, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: «He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará». Esto lo había dicho muchas veces. Esto se lo había repetido muchas veces a sus seguidores y especialmente a sus discípulos. Pero a pesar de que Jesús había anunciado esto muchas veces, a pesar de que lo había repetido, nadie lo había entendido. Ni los 12 discípulos lo habían entendido, ni la madre de Jesús lo había entendido, ni los seguidores habían entendido esto. Y no solo que no lo habían entendido, sino que no lo habían creído. No le habían creído al Señor. Entonces, como no habían entendido y como no habían creído, fue una tarde triste, fue una tarde de dolor. Jesús sabía que iba a resucitar, pero también fue una tarde triste para Él. Y fue un momento muy difícil para el Señor, por supuesto, por todos los castigos que recibió. Pero a tal punto fue una tarde triste y un momento difícil, que Jesús en cierto momento oró al Padre y en su oración le dijo: «Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, yo sé que voy a resucitar al tercer día, pero puede ser que no tenga que pasar por tanto sufrimiento, puede ser que no tenga que pasar por todo esto que me va a tocar vivir». Pero después dice: «No sea como yo quiero, sino que sea como vos querés». Realmente fue una tarde difícil, pero a pesar de que fue una tarde difícil para la humanidad, fue una tarde difícil para el universo, pero a pesar de eso, fue una tarde de victoria. Fue una tarde de victoria, porque fue el triunfo del plan de Dios para la humanidad.
En esa tarde difícil, Cristo estaba cumpliendo su obra de salvación. Y era necesario que muriera en la cruz. Y era necesario que esa sangre fuera derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Como les adelanté en el artículo de Compartiendo, hoy quiero compartir algunas de las cosas que sucedieron la tarde que murió Jesús. Es imposible hablar de todas las cosas que sucedieron en esa tarde, porque fueron muchas cosas. Y cada una de las cosas que sucedieron en esa tarde tiene dos significados. Por un lado está lo que sucedió físicamente, y por otro lado hay un significado espiritual de cada una de las cosas que sucedieron en esa tarde. Por eso cada cosa tiene por lo menos un par de significados. Y hoy quiero hablar solo de tres de las cosas que sucedieron en esa tarde. Y la primera de las cosas que quiero decir es que fue una tarde oscura. En Mateo capítulo 27, en el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los judíos dividían la noche en 12 horas y el día en 12 horas. Y el día comenzaba a partir de las 6 de la mañana aproximadamente, cuando salía el sol, hasta las 6 de la tarde. Entonces entendemos que la hora sexta, como nos dice allí en el libro de Mateo, era el mediodía. Desde el mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubieron tinieblas. Hubo tinieblas en todo ese lugar, o quizás en todo el mundo. Algunos han tratado de explicar estas tinieblas, han dicho que que posiblemente haya sido un eclipse. Otros han dicho que puede haber sido nubes muy cargadas que estuvieron cubriendo aquel lugar. No sabemos lo que sucedió exactamente, pero lo que sí sabemos es que el sol dejó de alumbrar la tierra con la potencia que lo hacía habitualmente. Y no fue una coincidencia, no fue una casualidad de que el sol dejara de alumbrar con la potencia que lo hacía habitualmente. Esto también tiene un significado espiritual. Por unas horas, las fuerzas de las tinieblas aparentemente se apoderaron del mundo. Aparentemente Satanás estaba logrando su objetivo de derrotar a Jesús. Aparentemente la muerte de Cristo en la cruz era un triunfo de Satanás. Esas tinieblas fueron solamente por unas horas, 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y sucedieron porque Dios permitió que estuvieran estas tinieblas. Estas tinieblas no vinieron porque sí. Es más, Jesús mismo, cuando estaba siendo juzgado, profetizó que iban a venir estas tinieblas. Jesús dijo antes que iban a venir estas tinieblas. En Lucas capítulo 22, mientras están allí en el juicio de Jesús, mientras lo están juzgando, dice en el versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Unas horas antes, Jesús ya había dicho: esta es la hora de las tinieblas. Van a venir tinieblas. Y estas tinieblas también fueron parte del plan de Dios para la humanidad. Estas tinieblas fueron permitidas por Dios para mostrar al mundo que algo estaba sucediendo. Algo especial estaba sucediendo en ese momento. Y esas tinieblas terminaron cuando Dios lo estableció. Y no hay tinieblas que duren si Dios no lo quiere. Y las tinieblas tienen un límite, y el límite se lo da Dios. Cualquier tiniebla tiene un límite. Es el límite que tiene marcado Dios para esas tinieblas. Cuando Jesús terminó su obra en la cruz, cuando Jesús terminó de morir en la cruz, se terminaron las tinieblas. Queridos, este tiempo de tinieblas fue necesario y estaba dentro del plan de Dios
para nuestra salvación. Este tiempo de tinieblas estaba dentro del plan de Dios para la salvación de tu alma y de la mía. De la misma manera en que Dios puso esas tinieblas, permitió esas tinieblas, de la misma manera que Dios permitió esas tinieblas, Dios permite que algunas veces hayan tiempos de tiniebla en nuestras vidas. Dios permite que por algún lapso de tiempo pasemos por tinieblas. Pero quiero decirte que, aunque puedan haber tinieblas en tu vida, aún en esos tiempos de tiniebla, Dios está gobernando. Y esas tinieblas en tu vida están acotadas por el poder de Dios. Y esas tinieblas tienen un fin. Van a terminar cuando Dios lo establezca. Pero aún en ese periodo en que estás en tinieblas, Dios está gobernando. Siempre después de un tiempo de prueba, de un tiempo difícil en tu vida, nuevamente va a amanecer. Y nuevamente va a venir la luz. Y nuevamente Dios te va a alumbrar. Siempre después de un tiempo de tinieblas, viene la bendición de Dios. Por eso los hijos de Dios tenemos que saber que en todo momento Dios está al control. En todo momento Dios te ve y en todo momento Dios sabe lo que te está pasando. Y aún en los peores momentos sabemos que Dios está controlándolo todo. Por eso David dijo en el Salmo 23, un salmo que conocemos todos seguramente, Salmo 23, versículo 4, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en sombra de muerte, aunque ande en lo más difícil que es el temor de la muerte. El temor de la muerte, el peligro de muerte es más difícil todavía que la misma muerte. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David dice que en los momentos de peligro de muerte no tenía temor, porque sabía que el Señor siempre está con sus hijos. Y si Dios está conmigo, si yo sé que Dios está conmigo, voy a estar confiado. Voy a recibir el aliento de mi Dios. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, quizás hoy puedas estar pasando por un tiempo de tinieblas, un tiempo de oscuridad, un tiempo difícil. Bueno, Dios está al control. Y este tiempo se va a terminar cuando sea la voluntad de Dios. Pero perseverá en el camino de Dios. Buscá a Dios en estos tiempos de tiniebla. Porque en estos tiempos de tinieblas es muchas veces cuando encontramos a Dios y cuando empezamos a caminar con Él. Y cuando se van las tinieblas, cuando se corren las nubes, si hubieran sido nubes, o cuando se corre la luna, si hubiera sido un eclipse, vuelve a estar la luz de Dios y alumbrarte a tu vida. Otra de las cosas que sucedió en esa tarde en que fue crucificado Jesús está también en Mateo capítulo 27, pero en el versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La Biblia resalta que Jesús entregó su Espíritu. Si vamos a la traducción literal, es dejó ir su Espíritu. Dejó ir su Espíritu. Jesús fue crucificado y a un lado había un ladrón y a otro lado había otro ladrón o malhechor, no sabemos qué eran malhechores, ¿no? Y estos hombres estaban allí siendo crucificados como Jesús. Estos dos hombres que estaban al lado de Jesús murieron como morimos todos. En el momento en que se termina nuestra vida, en el momento que Dios lo determina, en el momento que está marcado por Dios. Pero Jesús murió porque Él entregó su Espíritu. Él fue quien entregó su propio Espíritu. Jesús murió por su propia voluntad y murió en el momento apropiado. Murió en el momento justo. Murió en el momento que correspondía para que fuesen perdonados nuestros pecados, para hacer el sacrificio que perdonara nuestros pecados.
Y esto también lo anticipó el Señor. Esto también fue profetizado por Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús murió por su propia voluntad. En ese momento estaba ofreciendo su vida voluntariamente y lo estaba haciendo por cada uno de nosotros. Lo estaba haciendo por vos, lo estaba haciendo por vos, por mí, por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesucristo fue voluntario y fue por amor a cada uno de los seres humanos. Fue para poner a nuestra disposición el perdón de los pecados. El Señor te dice: bueno, yo hice esto por vos. A través de mi muerte en la cruz, vos podés ser perdonado de tus pecados. Y después cada uno lo recibe. Cada uno recibe lo que el Señor le da. Cada uno cree o no cree. Cada uno acepta o no acepta. Pero el Señor Jesucristo lo pone a nuestra disposición. Y lo hizo voluntariamente. Algunos cuestionan y culpan a los judíos y dicen: Jesús murió por culpa de los judíos. Otros dicen: bueno, no fueron los judíos los que lo mataron, en realidad lo mataron los soldados romanos, que fueron los que lo crucificaron. Los judíos no podían crucificar, no era permitido por la ley. Entonces dice: la culpa la tienen los romanos. Y están otros que dicen: bueno, la culpa la tiene Judas Iscariote, al fin y al cabo fue el que lo entregó. Y otros dicen: bueno, la culpa es de cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo todos somos pecadores y Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Y quieren que les diga la verdad? Todos tienen un poco de razón. De alguna manera todos tienen razón en esto. Pero la realidad es que Cristo entregó su vida por su propia voluntad. Él lo hizo por su propia voluntad. Y si lo hubiera querido, aun cuando estaba crucificado en ese momento de agonía, podría haber dicho: bueno, no voy a morir. Y podría haber bajado de la cruz. Y podría haber seguido su vida. Pero Él quiso que fuera como estaba establecido por el Padre. Jesús, muriendo en la cruz y entregando su espíritu por su propia voluntad, estaba cumpliendo con el plan divino de salvación, con el plan divino para el perdón de tus pecados, con el plan divino que Dios había establecido. Esa tarde Jesús no murió como morimos todos. Él murió por su propia voluntad. Y Él mismo entregó su espíritu en el momento preciso para nuestra salvación. Vimos entonces hasta ahora dos cosas. Primero, que fue una tarde de mucha oscuridad. También vimos que Jesús entregó su espíritu por su propia voluntad. La tercera cosa que quiero destacar en esa tarde está en el versículo 51. Dice Mateo capítulo 27, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo nos cuenta que hubo un terremoto, que la tierra tembló, que las rocas se partieron, y nos resalta que el velo del templo se rasgó en dos. Es interesante que la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó y nos dice cómo sucedió. ¿Cómo sucedió? De arriba a abajo. De esa manera se partió el templo. Cuando habla el velo del templo. Cuando habla del velo del templo, se refiere a una cortina que separaba el lugar del templo del lugar santísimo. Allí, detrás de la cortina, era el lugar donde entraba una vez por año el sumo sacerdote, el principal sacerdote del pueblo, y entraba a ese lugar para pedir perdón a Dios por los pecados de ese año del pueblo. Antes de entrar a ese lugar, tenía que hacer una serie de ritos para pedir perdón por sus pecados, para estar limpio delante de Dios. El sumo sacerdote, si entraba detrás de las cortinas sin haber hecho esos ritos, moría instantáneamente. Por eso el sumo sacerdote iba atado con una cuerda que quedaba, la punta de la cuerda quedaba del lado de afuera de la cortina,
porque si moría, la única forma de sacarlo era tironeando de la cuerda, porque el que entraba moría. La vestimenta del sumo sacerdote tenía campanitas, porque si no sonaban las campanitas, era probable que hubiera muerto el sumo sacerdote adentro. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que era estar detrás de esas cortinas, era un lugar sagrado detrás de esas cortinas. Ese lugar era un lugar donde se entraba una sola vez por año y entraba solamente el sumo sacerdote. Y tenía que hacer una serie de ritos antes de entrar a ese lugar. No había forma de entrar en ese lugar. Bueno, esa cortina que dividía y separaba el lugar sagrado, dice la Biblia que en el momento de la muerte de Jesús se rasgó en dos. El velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos. Y a partir del momento en que Jesús entrega su espíritu y muere, en ese mismo momento se rompe este velo. Y Dios, al romperse ese velo, le está diciendo algo a su pueblo. Al romperse ese velo, Dios nos está diciendo que a partir de ahora, cada uno puede acceder a la presencia de Dios. A partir de ahora, no necesitas que un sacerdote te lleve a la presencia de Dios. A partir de ahora vos te vas a presentar delante de Dios. Dios dice que ya no es necesario un intermediario. Dios dice que ahora quiere verte cara a cara, que quiere que vos entres a ese lugar santísimo. Porque el sacrificio que hacía antes el sacerdote ya no es necesario. Porque ahora está el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Y el sacrificio que hacía el sacerdote era imperfecto. Había que todos los años renovar ese sacrificio. El sacrificio que hizo Jesús ahora ya era para siempre. Y ya no era necesario esa separación y ese velo. Ya no era necesario lo que hizo Cristo en la cruz. Te abre un camino hacia Dios. Por eso Jesús, cuando estaba enseñando en Juan capítulo 14, en el versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice: está abierto el camino, les abrí un camino hacia Dios. Y esto lo explica el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Jesús, nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Que esa cortina se haya roto significa que tenemos el privilegio de ir delante de Dios y de presentarnos delante de Dios y de pedirle perdón por nuestros pecados. De presentarnos delante de Dios y decirle: quiero ser un hijo tuyo. En el versículo, pero yo quiero que podamos ver lo que dijo, cómo describió Mateo, cómo se rompió el velo. Quiero que volvamos a Mateo 27, 51 para ver cómo se rompió el velo. Dice que se rompió de arriba a abajo. No dice simplemente se rompió el velo y listo. No dice se cayó la cortina. Dice que se rompió de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir que se rompió de arriba a abajo? Fue Dios el que lo rompió. No se rompió de abajo para arriba. No fue alguien que tironeó de abajo y se rompió para arriba. Fue Dios el que rompió ese velo. Ese velo se rompió por la voluntad de Dios. Es Dios el que te está diciendo al romperse ese velo: ya no quiero que exista más esta separación. Ya no quiero que exista más estos sacrificios que existían antes. Ya quiero que vos vengas delante de mí. A partir de la muerte de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros podemos ir libremente delante de Dios y confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, quiero ser un hijo tuyo. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad.
Como lo dice en Primera de Mateo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, hay un mediador, hay alguien que te lleva a Dios, hay alguien que te amiga con Dios. A pesar de que podemos ser pecadores o que somos realmente pecadores, quizás hayamos hecho cosas espantosas en nuestra vida o quizás hayan pecados en nuestra vida, pero que no sean tan graves. Siempre necesitamos llegar a Dios. Y la manera de llegar a Dios es a través del mediador, de Jesucristo. Y Jesucristo es el mediador que te lleva a Dios. Y si hasta ahora pensaste que Dios era algo que estaba muy lejos, o como veían los israelitas en aquella época, Dios es alguien que está detrás de la cortina y no podemos llegar a Él, Dios te está diciendo, bueno, yo rompí esa cortina. Ya está, yo quiero estar cerca tuyo. Yo quiero estar al lado tuyo. Yo quiero que vengas a mí de una vez y que lo hagas libremente. ¿Y sabes por qué? Porque hay alguien que te abrió un camino. Jesucristo es el que te abrió el camino. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz es la que te abrió el camino hacia Dios. Quizás alguno está hoy por primera vez en la iglesia, o quizás hace tiempo que venís a la iglesia, o quizás hace tiempo que sabés de la Biblia y de la palabra de Dios, pero quizás hasta ahora no habías dado el paso ese de entrar al lugar santísimo, de ir delante de Dios, de buscar a Dios, de decirle a Dios, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero tener una vida nueva, quiero tener la vida que vos prometiste, quiero tener esa paz, quiero tener ese gozo, quiero tener esa alegría que vos prometiste. Queridos, es cierto que fue una tarde de oscuridad, es cierto que fue una tarde de injusticia, pero fue una tarde pensada y permitida por Dios. Y fue una tarde donde Jesús entregó su vida porque Él quiso ocupar tu lugar y ocupar mi lugar. Esa muerte de Cristo en la cruz era el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y Cristo ocupó ese lugar. En el momento en que Jesús entregó su espíritu, se rompió la cortina. Y vos podés ir ahora a Dios y pedirle perdón por tus pecados. Es más, al romper la cortina a Dios, es Dios el que te está diciendo, vení a mí. Es Dios el que te está invitando a llegar a Él. Y yo te digo, no tengas miedo, no te dé vergüenza. El diablo quiere que tengas vergüenza de ir a Dios. No tengas vergüenza de ir a Dios. No tengas vergüenza de decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados. Todos tenemos pecados. El que más, el que menos. El que más importante es menos importante. Todos somos pecadores. Pero Dios te está diciendo, vení a mí. Yo ya rompí esta cortina. Yo quiero que vengas delante de mí. Quiero llenar tu vida de gozo. Quiero llenar tu vida de alegría. Quiero darte paz. Quiero que empieces a vivir una vida a mi lado. Quizás viviste una vida religiosa hasta ahora. Los religiosos tenían todavía esa cortina delante de Dios. Pero el Señor dice, yo rompo la cortina, quiero que vengas a mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Padre eterno, gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias porque al tercer día resucitaste, Señor, como lo habías prometido. Gracias por la victoria que hay en tu muerte. Gracias por la victoria que hay en tu resurrección. Y gracias porque lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, vos nos estás mirando en esta mañana a cada uno de los que estamos en este lugar. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Y yo te doy gracias porque en ese momento que moriste en la cruz y que entregaste tu espíritu, estabas pensando en cada uno de nosotros. Y también nos estabas mirando a cada uno de nosotros.
Y en ese momento, Padre, en que rompiste ese velo, estabas pensando en cada uno de nosotros. Y nos estabas llamando por nuestro nombre, Señor. Y nos estabas diciendo, vení a mí, vení a mí. Quiero hacer de vos una nueva criatura. Yo te doy gracias por eso, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás en esta mañana algunos de los que están aquí quieren empezar a vivir esa nueva vida con Cristo. Quizás alguno quiere ponerse en las manos de Dios, quizás alguno quiere cruzar a través de ese velo que ahora el Señor rasgó. Mientras seguimos con los rostros inclinados, yo voy a hacerte una invitación. Si querés abrir tu vida a Cristo, si querés poner tu vida en las manos del Señor, si nunca le pediste perdón por tus pecados, si hasta ahora viste un velo que estaba delante tuyo y que no podías acercarte a Dios, yo te invito en esta mañana a que hagas una oración para entregar tu vida a Cristo, para cruzar ese velo, para estar delante de Dios, para tener esta nueva vida en Cristo. Si hay alguien que quiera hacerlo, le invito a que levante una de sus manos y vamos a hacer una oración. Amén, Dios te bendiga. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Cristo no tuvo vergüenza al morir en la cruz por nuestros pecados. Fue mucho más humillante lo que les tocó vivir a Él. Si querés abrir tu corazón a Cristo, yo te invito a que hagas una oración de entrega. Vamos a orar. Y aquellos que levantaron su mano o aquellos que quieren hacer esta oración, los invito a repetir esta oración. Padre eterno, te doy gracias por este día. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque en esa tarde de oscuridad fue una tarde de triunfo para mí. Gracias porque entregaste tu espíritu y lo hiciste por mí. Gracias porque en ese momento estabas pensando en mí. Gracias por ese velo que vos partiste y que me permite llegar a vos. Gracias por ese camino que abriste. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Me presento delante de vos. Quiero que seas mi Dios, mi Rey y mi Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero tener el gozo y la paz que vos prometiste. En el nombre de Jesús. Amén.